El teléfono vibró en mi bolsillo como un latido agonizante, y cuando vi su nombre en la pantalla, Alejandro, el hombre que juró amarme por siempre, supe que el fin había llegado antes de contestar. Pablo, no puedo seguir fingiendo. Esto no es para mí, dijo su voz, fría como el viento de la tramuntana que azota las costas catalanas, y colgó sin darme tiempo a suplicar. Me quedé allí, en el balcón de mi apartamento en el Eixample, con el manuscrito de Sombras Eternas abierto en la mesa, las páginas revoloteando como mariposas moribundas, mientras las lágrimas caían sobre el nombre del villano, Miguel, el hombre que destruía mundos con una sonrisa cruel. Aquella noche, Barcelona se convirtió en un laberinto de ecos, el bullicio de la Rambla me ahogaba con risas ajenas, y en cada bar de tapas, veía su rostro en las sombras de los vasos de vermú. Regresé a casa tambaleándome, el corazón hecho trizas, y me hundí en la novela que editaba para Editorial del Mar, un thriller romántico ambientado en las entrañas de esta ciudad que tanto amaba y que ahora me traicionaba como él. Miguel, el antagonista, no era solo un personaje, era un torbellino de oscuridad y carisma, un empresario catalán que manipulaba amores y fortunas con la precisión de un relojero suizo. Eres mío hasta que decida lo contrario, leía en sus diálogos, y por un instante, deseé que esas palabras fueran para mí. Al amanecer, con los ojos hinchados y el café frío en la taza, decidí que editaría esa novela como si mi vida dependiera de ello. ¿Por qué lo hacía? Cada corrección era un bálsamo, cada diálogo de Miguel un susurro que calmaba el vacío que Alejandro había dejado. Pasé días enteros en la redacción, un ático con vistas a la Sagrada Familia, donde las torres de Gaudí se erguían como dedos acusadores hacia el cielo. Mi jefa, Carmen, una andaluza de fuego con acento que cortaba como un cuchillo jamonero, me miró con lástima. «Pablo, ¿estás bien? Pareces un fantasma del Passeig de Gracia». Le mentí, como siempre, y me sumergí más profundo en las páginas. Miguel no era un villano común. Nacido en las colinas de Montserrat, huérfano de una familia de viticultores arruinados, había escalado el mundo inmobiliario de Barcelona con puños de hierro y una belleza que desarmaba. En la novela, seducía al protagonista, un editor ingenuo, ironía cruel del destino, solo para traicionarlo en el clímax, robándole no solo el amor, sino la herencia familiar en una subasta fraudulenta en el Palau de la Música. Leía sus escenas de pasión bajo la luz tenue de mi lámpara, imaginando sus manos fuertes sobre mi piel, su aliento contra mi cuello en las alcobas ocultas del barrio gótico. «Te romperé, pero primero te haré volar», decía él en un capítulo, y yo, Pablo, editor de 32 años con un corazón sangrante, me permití soñar que era yo el elegido. Una semana después del abandono, recibí un email de la autora, Isabella Ruiz, una escritora reclusa de Girona. «Pablo, necesito que captures la esencia de Miguel. Es real, ¿sabes? Basado en alguien que conocí en Barcelona hace años. Hazlo inolvidable». Mi pulso se aceleró. ¿Real? Busqué en las notas marginales que ella había enviado, un archivo adjunto con fotos borrosas de un hombre en una fiesta en el Hotel Majestic, su silueta recortada contra las luces de la ciudad. No era suficiente, pero era un hilo al que aferrarme. Decidí investigar, no por profesionalismo, sino por esa hambre voraz que me consumía. En la biblioteca de la Universitat de Barcelona, devoré archivos sobre escándalos inmobiliarios de los 90, un tal Miguel Ventura, magnate caído en desgracia, acusado de fraude en la remodelación del Puerto Olímpico. El nombre coincidía. El corazón me latió con fuerza, y sí. Esa noche, impulsado por un vermú de más en el Champagnet, caminé hasta el puerto, donde las olas lamían los muelles como lenguas ansiosas. El aire salino me golpeó, recordándome las vacaciones en la Costa Brava con Alejandro, cuando aún creíamos en los finales felices. Allí, en un bar de marineros con mesas pegajosas de sidra, lo vi. O creí verlo. Un hombre alto, de hombros anchos y cabello negro ondulado, con una cicatriz sutil en la mandíbula que la novela describía a la perfección. Estaba solo, fumando un puro habano, sus ojos verdes escrutando la multitud como un depredador. «Miguel», murmuré, y él giró la cabeza, clavándome una mirada que me heló la sangre y encendió el fuego al mismo tiempo. No sé qué me impulsó a acercarme. Tal vez el abandono me había despojado de todo pudor, o quizás era el eco de la novela latiendo en mis venas. «Disculpe, Miguel Ventura», pregunté, mi voz temblando como una hoja en el mistral. Él arqueó una ceja, exhalando humo con lentitud felina. «Depende de quien pregunte, guapo». «¿Periodista? ¿Acreedor?
¿O solo un curioso en busca de problemas? Su acento catalán era puro, con ese ronroneo gutural que hacía que cada palabra sonara como una promesa pecaminosa. Le expliqué, tartamudeando, que editaba una novela inspirada en él, o eso suponía. Se rió, un sonido grave y amargo que reverberó en mi pecho. Isabella, ¿eh? Esa bruja. Sí, me conoció en una de esas fiestas donde uno vende el alma por un contrato. Ven, siéntate. Te invito a un ron con cola. Hablamos hasta que el bar cerró. Miguel era un torbellino, contaba anécdotas de juergas en el Raval, de cómo había perdido todo en una traición corporativa, su socio, un amante secreto, lo había delatado por celos. El amor es un veneno, Pablo. Te inyecta euforia y luego te deja seco. Sus palabras eran las del villano, pero sus ojos, cuando me miraban, brillaban con una vulnerabilidad que la novela no capturaba. Me tocó el brazo al despedirnos, un roce casual que me dejó ardiendo. Vuelve mañana. Te mostraré la Barcelona que no sale en las guías turísticas. Y yo, el editor abandonado, volví. Los días se convirtieron en un vértigo romántico. Miguel me llevó a rincones ocultos, el interior laberíntico de la Catedral de Barcelona al alba, donde susurramos secretos bajo los vitrales que pintaban su rostro de colores imposibles, un picnic improvisado en el Parc de la Ciutadella, con botellas de cava y queso manchego que compartimos con los dedos, riendo de los turistas despistados. Él era gay, lo admitió una noche en su ático en Elborn, un loft minimalista con vistas al mar y paredes cubiertas de blueprints abandonados. Después de la traición, juré no volver a enamorarme. Pero tú. Tienes esa mirada de cachorro perdido que me desarma. Me besó entonces, bajo la lluvia torrencial que azotaba las ventanas, un beso que sabía a sal y a desesperación, sus manos en mi cintura marcando territorio como si yo fuera la última página de su redención. Pero el idilio era una ilusión frágil, tejida con hilos de la novela. Mientras editaba, encontraba inconsistencias, Isabella había exagerado los crímenes de Miguel, convirtiéndolo en un monstruo cuando, en realidad, era una víctima de ambición ajena. Le conté mis dudas una tarde en la playa de la Barceloneta, tumbados en la arena con el sol quemándonos la piel. Ella me odia porque la rechacé. Quería ser mi musa, pero yo solo buscaba socios, no amantes complicadas. Su confesión me conmovió, por primera vez, vi al hombre detrás del villano, un alma herida por la codicia de Barcelona, esa ciudad que devora a sus hijos con promesas de oro. Sin embargo, el conflicto acechaba como una sombra en el Passeig de Gracia. Alejandro reapareció, un mensaje a medianoche: fui un idiota, Pablo. Déjame explicarte. Estoy en la ciudad. El pánico me invadió. ¿Explicar qué? Que su familia homófoba lo había forzado a huir, o que simplemente se había cansado de mi rutina editorial. Miguel lo olió en mí esa noche, cuando nos encontramos en un tablao flamenco en el Poble Sec, donde el taconeo de las bailaoras parecía pisotear mi alma. Dime la verdad, exigió, su mano apretando la mía con fuerza posesiva. Se lo conté todo, el abandono, el vacío, como él, Miguel, había llenado el hueco con su intensidad. Sus ojos se oscurecieron. No confíes en los que regresan. Solo quieren lo que perdieron. La tensión creció como una tormenta mediterránea. Isabella me llamó, histérica: no te dejes engañar por él, Pablo. Miguel es un mentiroso. Robó mi idea original y la torció en esa novela para vengarse. Dudé. ¿Y si era verdad? Busqué pruebas en su ático una mañana que él salió a una reunión, cajones con contratos falsificados, emails de chantaje a socios. Mi estómago se revolvió. ¿Era el villano real, o solo un hombre roto? Cuando regresó, lo confronté, el manuscrito en la mano como una espada. Dime que no es cierto. Que no usaste a Isabella como yo te estoy usando a ti para olvidar. Lágrimas en mis ojos, voz quebrada. Él palideció, la cicatriz en su mandíbula tensándose. Pablo, escúchame. Todo lo que hice fue por sobrevivir en esta jungla. Pero contigo. Es diferente. Te amo, joder, te amo de verdad. El clímax estalló en una gala literaria en el Ateneu barcelonés, donde presentábamos Sombras eternas. Alejandro apareció, impecable en su traje, tomándome del brazo frente a todos. Pablo, por favor. Mi familia se equivoca.
Quiero intentarlo de nuevo. La sala se congeló, flashes de cámaras, murmullos como serpientes. Miguel, invitado como inspiración, lo vio todo desde el fondo, su rostro una máscara de furia contenida. Se acercó, voz baja y letal, suéltalo, cabrón. Él no es tuyo. La pelea fue verbal al principio, acusaciones volando como confeti en fallas, Alejandro gritando sobre mi obsesión enfermiza con un personaje, Miguel revelando el pasado de Alejandro, lo había investigado, el muy bastardo. Sabía que volverías. Eres el tipo que abandona cuando las cosas se ponen reales. El salón estalló en caos. Isabella irrumpió, blandiendo pruebas, un USB con grabaciones de Miguel manipulando disturbios. Es un criminal, chilló, y la policía fue llamada en medio del escándalo. Yo, atrapado en el centro, sentía el mundo derrumbarse. Miguel me miró una última vez, ojos suplicantes, corre conmigo, Pablo. A las montañas, lejos de esta mierda. Pero el amor, ese traidor, me paralizó. Elegí la verdad, no la fantasía. No puedo salvarte si ni siquiera te salvas tú, le dije, y lo vi esposado, arrastrado por agentes mientras Alejandro me arrastraba a él, prometiendo un futuro normal. La noche después de la gala fue un infierno personal. Me encerré en mi apartamento, las paredes del Eixample cerrándose como las fauces de un dragón. Alejandro se quedó, insistente, sus brazos alrededor de mí en la cama que aún olía a su traición pasada. Lo siento, amor. Mi padre me presionó, pero ahora lo entiendo. Somos nosotros contra el mundo. Sus palabras eran miel envenenada, pero en mi mente, solo veía a Miguel, su silueta esposada desvaneciéndose en el coche policial, el eco de su «te amo» resonando como un flamenco inconcluso. Dormía ratos, soñando con laberintos de Gaudí donde él me perseguía, no como villano, sino como amante redimido. Al amanecer, el teléfono no paraba. Carmen, furiosa por el escándalo que hundiría las ventas, Isabella, eufórica, exigiendo que reescribiera el final para exponer al monstruo, y un número desconocido, un mensaje de voz: Pablo, soy Miguel. No creas nada. Te lo explicaré todo. Encuéntrame en Montserrat mañana al mediodía, en la Basílica. Si no vienes, entenderé que elegiste la cobardía. Su voz, ronca por la noche en comisaría, me partió el alma. ¿Cobardía? Yo, que había editado novelas de traiciones épicas, ahora era el protagonista de una propia. Alejandro notó mi turbación durante el desayuno, café con churros en la cocina, un ritual que antes amábamos. ¿Qué pasa? ¿Aún piensas en ese psicópata? Lo negué, pero mi silencio lo enfureció. Por Dios, Pablo. Te abandona un tipo como ese y corres a sus brazos. ¿Qué tiene que yo no? Su cicatriz de novela barata. La discusión escaló, platos chocando contra el fregadero, palabras como puñales, él acusándome de ser un romántico empedernido, yo gritándole que su regreso era solo culpa, no amor. Terminó con él saliendo de un portazo, murmurando: si eliges a un criminal, no me busques más. Sola en la ciudad, Barcelona se sentía como una amante celosa. Caminé por el Park Güell, las mosaicas ondulantes reflejando mi confusión, el viento susurrando secretos entre los pinos. Recordé cómo Miguel me había llevado allí una semana antes, sus labios rozando mi oreja mientras describía cómo Gaudí construía sueños imposibles. Como nosotros, había dicho. Ahora, ese nosotros pendía de un hilo. Decidí ir a Montserrat. No por él, me convencí, sino por la verdad. Empaqué una mochila ligera, el manuscrito, una botella de agua, mi corazón hecho pedazos, y tomé el tren desde Plaza de España, el paisaje catalán desplegándose como páginas de un libro abierto, viñedos dorados, montañas dentadas que custodiaban la abadía como guardianes ancestrales. Llegué al mediodía, el sol implacable bañando la escalinata de la basílica, donde monjes con hábitos negros entonaban salmos que se mezclaban con el tañido de campanas. Miguel esperaba en un banco de piedra, no esposado, había salido bajo fianza, gracias a abogados caros, pero con ojeras que lo envejecían 10 años. Se levantó al verme, alivio y dolor cruzando su rostro. Pensé que no vendrías. Lo abracé sin palabras, su cuerpo tenso relajándose contra el mío, el olor a tierra y a humo de puro envolviéndome como un chal. Nos sentamos, y habló, la verdad cruda, sin filtros novelescos. Isabella no era solo una ex,
Era una socia resentida que había intentado sabotear su carrera años atrás, inventando el robo de ideas para vengarse de un rechazo. Los contratos falsos que encontré eran de ella, plantados en su ático durante una visita amistosa. Quería usarte para destruirme de nuevo, Pablo. Pero tú me viste como soy, no como el villano que ella pintó. Lágrimas rodaron por mis mejillas, el entendimiento llegó como una avalancha. Yo había editado su historia sin conocerla, proyectando mi dolor en sus páginas, y en el proceso, me había enamorado del hombre real, no del mito. Pero el reencuentro no fue un cuento de hadas. Mientras descendíamos la montaña en un taxi serpenteante, mi teléfono vibró, un email de la editorial despidiéndome. Escándalo irrecuperable. Tu implicación personal ha dañado la reputación. El pánico me invadió. ¿Qué era yo sin mi trabajo? Un editor sin manuscritos, un gay abandonado 2 veces, un soñador en una ciudad que devoraba sueños. Miguel lo notó, su mano en mi rodilla. Ven conmigo. Tengo contactos en Madrid, en una editorial pequeña. Podemos empezar de cero. La oferta era tentadora, pero Barcelona era mi raíz, mis calles empedradas como venas que me ataban. No puedo huir, Miguel. No como Alejandro. El conflicto se profundizó esa noche en un hostal modesto en las afueras de Manresa, donde el colchón hundido crujía bajo nuestro peso. Hicimos el amor con urgencia, sus besos un mapa de moretones emocionales, susurrando promesas en catalán que no entendía del todo pero sentía en el alma. Et Bull, Pablo. No coma heroio dolent, sino coma home. Pero al amanecer, la realidad golpeó. Alejandro había hablado con mi familia en Valencia, contándoles mi aventura con un criminal. Mi madre llamó, voz temblorosa, hijo, ¿es verdad? ¿Estás tirando tu vida por un hombre que te arrastrará al abismo? El peso de la desaprobación familiar, esa homofobia sutil envuelta en preocupación, me aplastó. Decidí confrontar a Isabella. La encontré en un café en Gracia, rodeada de cuadernos y tazas de té de hierbas, su rostro afilado como una daga toledana. Pablo, querido, lo hice por ti. Ese hombre te destruiría. Le mostré las pruebas que Miguel me había dado, emails hackeados, grabaciones de sus maquinaciones. Su fachada se resquebrajó, admitió todo entre sollozos. Lo amaba, ¿sabes? Y él me descartó como un borrador malo. La perdoné, no por bondad, sino por piedad, el amor rechazado envenena más que el odio. Publica tu verdad, Isabella. Pero deja de herir en nombre de ella. Regresé a Barcelona con Miguel, nuestro lazo forjado en el fuego de las mentiras. Pero el clímax final acechaba en una cena familiar improvisada en mi apartamento. Alejandro, insistente en cerrar el capítulo, había convencido a mis padres de venir. La mesa estaba puesta con paella valenciana y vino Priorat, el aroma especiado flotando como una tregua falsa. Miguel llegó tarde, elegante en camisa negra, pero la tensión era palpable. Mi padre, un hombre de bigote recio y opiniones arraigadas, lo miró con desconfianza. Así que tú eres el famoso villano. Alejandro, sentado a mi lado, apretó mi mano bajo la mesa, un gesto posesivo que me revolvió el estómago. La discusión estalló con el postre, flan catalán temblando como nervios expuestos. Mi madre preguntó por el futuro estable, y Alejandro se lanzó, Pablo y yo lo tenemos todo planeado. Matrimonio civil, quizás adopción algún día. Miguel se rió, amargo. ¿Matrimonio, Como el que rompiste cuando te dio miedo. Las palabras volaron, acusaciones de cobardía, de manipulación, de amores tóxicos. Mi padre se puso de pie, rojo como un tomate maduro, esto es una vergüenza. 2 hombres peleando por mi hijo como perros. Yo exploté entonces, voz ronca, basta. No soy un premio, ni un capítulo que editar. Amo a Miguel porque me ve roto y aún así me quiere entero. Tú, Alejandro, me dejaste a medias. El silencio fue ensordecedor. Alejandro se fue, lágrimas en los ojos, murmurando un adiós que sonó a liberación. Mis padres, atónitos, se retiraron a un hotel, prometiendo pensarlo. Solo quedamos Miguel y yo, en la cocina con platos rotos a nuestros pies. Me arrodillé, exhausto, y él me levantó, besándome con una ternura que borraba las cicatrices. Lo hiciste, Pablo. ¿Elegiste?
Los meses siguientes fueron un renacer lento, como la primavera que tiñe de verde las colinas de Collserola después de un invierno cruel. Perdí el trabajo en Editorial del Mar, pero Miguel, con sus contactos en el submundo literario de Barcelona, me consiguió un puesto freelance en una pequeña imprenta en el Raval, especializada en poesía queer y novelas independientes. Editaba textos de autores marginados, voces que hablaban de amores prohibidos en las sombras de la boqueria, y en cada página encontraba ecos de nuestra historia. Isabella publicó su versión, un memoir ácido titulado Sombras robadas, pero el escándalo se diluyó en el rumor eterno de la ciudad, la gente prefirió el romance a la venganza. Miguel y yo nos mudamos a un piso compartido en el Carmel, un barrio bohemio con vistas al mar y grafitis que narraban rebeliones pasadas. No era lujoso como su ático anterior, había vendido todo para pagar deudas y fianzas, pero era nuestro, balcones con macetas de romero que perfumaban las mañanas, y noches de jazz en vinilo sonando desde un tocadiscos antiguo. Él dejó el mundo inmobiliario, abriendo una galería de arte en el Born dedicada a artistas catalanes emergentes, pintores que capturaban la dualidad del alma gay en esta tierra de santos y pecadores. Aquí reconstruyo, no destruyo, me dijo una vez, inaugurando la exposición con un beso robado frente a críticos escandalizados. Pero el camino no fue sin espinas. Las secuelas del trauma nos acechaban en momentos inesperados, yo, despertando a medianoche con pesadillas de abandonos, su silueta desvaneciéndose como humo, él, cerrándose como una ostra cuando hablábamos de familias, su orfandad un abismo que ningún abrazo podía llenar del todo. Terapia en pareja, recomendada por un amigo psicólogo en la Clínica del Mar, se convirtió en nuestro salvavidas. Sentados en una sala con vistas al Port Bay, desentrañábamos capas, mi miedo a la traición, nacido del rechazo de Alejandro y amplificado por la novela, su rabia contenida, forjada en traiciones corporativas que lo habían convertido en el villano, que Isabella inmortalizó. Un conflicto final surgió en el Festival del Libro de Barcelona, en la Fira de Santa Llúcia. Isabella estaba allí, firmando ejemplares con una sonrisa triunfante, y nos cruzamos en el claustro de la catedral, el aire cargado de incienso y resentimiento. «Pablo, ¿sigues con el diablo?», preguntó, su voz un susurro venenoso. Miguel tensó la mandíbula, pero yo intervine, él es mi luz, Isabella. Tú escribiste sombras, yo elijo el amanecer. Ella se marchó, derrotada, y en ese momento, sentí la catarsis, el perdón no era olvido, sino liberación. Mi familia, lentamente, se ablandó. Mi madre visitó en Pascua, trayendo torrijas valencianas y un abrazo torpe pero genuino. Hijo, el amor no es fácil, pero verte feliz vale la pena. Mi padre tardó más, pero un domingo en el Camp Nou, un partido del Barça que Miguel y yo vimos desde las gradas, gritando goles como si fueran himnos, me dio una palmada en la espalda. Ese Miguel tuyo parece un buen tipo. Cuídalo. Lágrimas picaron mis ojos. Barcelona, con su fútbol y sus fiestas, tejía puentes donde el dolor había cavado fosas. El clímax emocional llegó en nuestro primer aniversario, un año después de aquella gala fatídica. Miguel me llevó a la fuente mágica de Montjuïc al anochecer, donde las aguas danzaban al ritmo de luces multicolores, reflejando la silueta de la ciudad como un sueño febril. Sacó una cajita de terciopelo, no un anillo, porque odiábamos las convenciones, sino un colgante con una llave antigua, grabada con sombras eternas. Esta es la llave de mi corazón, Pablo. No la edites, vívela. Me arrodillé, no en súplica, sino en gratitud, y le propuse, hagamos nuestra propia novela. Sin villanos, solo nosotros. Nos casamos en una ceremonia íntima en la playa de Bogatel, con el Mediterráneo como testigo y un cura progresista que bendijo nuestro amor con palabras de Lorca. Amigos del Raval, autores de la imprenta, incluso Carmen, reconciliada con una botella de cava, bailaron sardanas hasta el alba. No fue perfecto, las familias ausentes dolieron, y las sombras de pasados traidores aún susurraban. Pero en los brazos de Miguel, bajo las estrellas catalanas, encontré la redención. Yo, el editor abandonado, había reescrito mi historia, no como víctima, sino como autor de un amor que, aunque marcado por conflictos y lágrimas, florecía humanamente, en la tierra fértil de Barcelona. Y así, en las páginas de nuestra vida, el villano se convirtió en héroe, y yo, en el narrador que finalmente halló su voz.